El aire del amanecer romano olía a sangre, sudor y acero. En las colinas de Farsalia, donde los ecos de los cascos todavía resonaban como tambores del inframundo, una columna de cautivos avanzaba lentamente bajo la mirada impasible de legionarios cubiertos de polvo. Entre ellos, una mujer, descalza, con la túnica rota y la corona de oro aún incrustada entre mechones de cabello oscuro, caminaba recta, con la mirada fija en el horizonte. Su nombre era Amanirena, reina guerrera de Nubia, capturada tras días de asedio implacable. Dicen que Roma nunca temió a los dioses, pero sí a las mujeres que se negaban a inclinar la cabeza. En aquel año 20 a.C., la reina del sur era conducida a las murallas de la capital imperial, no como embajadora, sino como trofeo. Y sin embargo, sus labios no temblaban. Había desafiado a Augusto y sobrevivido a sus legiones más brutales. ¿Qué haría ahora el imperio con una mujer que representaba la dignidad del enemigo vencido? La respuesta, como descubrirás, no solo revela la política de Roma, sino su alma desnuda. «Guardad silencio», ordenó un centurión mientras la caravana atravesaba el arco de Tito, aún cubierto por los estandartes ensangrentados. El pueblo romano celebraba. Los tambores resonaban como un pulso colectivo, un grito de victoria que borraba los matices. En cada rincón, escultores ya afinaban sus cinceles para perpetuar la humillación del enemigo. Pero entre la multitud, algunos ojos se apartaban, incapaces de mirar la dignidad destruida. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La reina fue conducida al Templum Jovis, donde aguardaban senadores, esclavos y escribas preparados para registrar cada gesto de su misión. Frente al mármol frío, Amanirena permaneció inmóvil mientras el procónsul leyó el decreto. El imperio perdona su vida para recordarle su derrota. La frase, pensada para glorificar la magnanimidad romana, tenía otro propósito: convertir la clemencia en espectáculo. Durante las horas siguientes, los soldados irrumpieron en sus aposentos improvisados en el foro boario. Algunos buscaban joyas, otros venganza. Pero el verdadero botín no era oro ni marfil, era el cuerpo de la reina. En Roma, la captura de una mujer real no representaba solo victoria militar, sino dominio simbólico. Convertirla en esclava o algo peor era afirmar que ningún linaje rival podía permanecer sagrado. ¿Qué siente una mujer que fue adorada como diosa al ver su poder reducido a curiosidad de circo? ¿Qué ocurre cuando el conquistador confunde la humillación con el orden? Los legionarios más jóvenes se disputaban quién podría acercarse a ella en la oscuridad del campamento. Algunos decían que sus ojos cegaban más que el sol africano. Otros, que maldecía en una lengua demasiado antigua para ser comprendida. Roma la mostraba como trofeo vivo, pero nadie adivinaba que en su silencio germinaba una rebelión. Mientras tanto, en la Domus de Octavia, la hermana del emperador, se discutía el destino final de las cautivas reales. Cleopatra había muerto hacía apenas una década, y su tragedia todavía manchaba los corredores del poder. Las reinas capturadas representaban un dilema moral para Roma. Castigarlas mostraba fuerza, exponerlas exhibía decadencia. Amanirena sería llevada al desfile triunfal, y después nadie sabía, nadie. Durante 3 días, los artesanos tallaron su imagen en madera, preparando el carro donde sería exhibida. Las calles se llenaron de flores, incienso y murmullos ansiosos. Las multitudes esperaban ver cómo el imperio demostraba que incluso una reina podía ser reducida a símbolo. Sin embargo, cuando la procesión comenzó, un viento seco levantó polvo y oscureció el cielo. Los sacerdotes murmuraron que era mal presagio. En el carro, Amanirena miró al público con una calma que heló a los presentes. Algunos soldados bajaron la vista. Uno de ellos, el centurión Lucio Marcellus, anotó en su tablilla:
Nunca vi tanto silencio en un triunfo romano. ¿Qué era ese poder invisible que una mujer podía ejercer incluso encadenada? Cuando cayó la noche, el espectáculo terminó, pero la humillación no. En la prisión bajo el Circo Máximo, los prisioneros ilustres enfrentaban el destino que la multitud decidía. Algunos eran ejecutados, otros vendidos, y en casos excepcionales, cuando la víctima era valiosa, convertidos en concubinas de los generales vencedores. Augusto ordenó que se preservara su utilidad política. Una frase ambigua, peligrosa. El poder en Roma no necesitaba sangre visible, sino obediencia convertida en teatro, y el teatro estaba por comenzar. Durante la madrugada, un grupo de senadores y oficiales entró en la celda de Amanirena. Lucio, testigo incómodo, comprendió que la victoria romana exigía sacrificios no solo del enemigo, sino del alma propia. Después de esa noche, no volvió a escribir en su tablilla. El silencio posterior resultó más elocuente que cualquier elogio imperial. Pasaron semanas. Los rumores se multiplicaron. Algunos afirmaban que la reina había muerto envenenada, otros que había sido enviada en secreto al norte de África. Pero un archivo de mármol hallado siglos más tarde reveló otra historia. El nombre de Amanirena aparece inscrito entre los respetados aliados del imperio, no entre los enemigos vencidos. Algo había sucedido en esas cámaras subterráneas. ¿Fue aquel un acto de clemencia o de vergüenza encubierta? Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Meses después, el emperador ordenó erigir una estatua en su honor, junto a otras figuras femeninas que Roma prefería olvidar. ¿Era una muestra de respeto o una forma de enterrar los rumores? El mármol mostraba a Amanirena erguida, sosteniendo una lanza sin cadenas, pero los archivos decían que nunca fue liberada oficialmente. ¿Por qué Roma decidió reescribir su papel? ¿Qué temía más? ¿Su ejército derrocado o su dignidad intacta? En el extremo sur del imperio, los habitantes de Meroe comenzaron a tallar templos en su nombre. Sin noticias oficiales, creyeron que su reina había ascendido como diosa. El mito se convirtió en chispa de esperanza, y la revuelta comenzó. 3 años después, la frontera ardía. Roma descubrió que la humillación puede vencer ciudades, pero no corazones. En el desierto de Nubia, grabadores dejaron un mensaje que siglos después aún resistía el viento. Ella no se inclinó ante los hombres. Y así, en un giro que ni los cronistas imperiales esperaban, una prisionera invisible se transformó en leyenda insurgente. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Antes de continuar, un breve recordatorio. Amanirena había sido capturada, humillada y luego desaparecida misteriosamente bajo los cimientos del poder romano. Los rumores de su muerte habían alimentado una rebelión que Roma ya no podía contener. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Era el año 24 a.C. En los márgenes del Nilo, una columna romana avanzaba bajo el calor de 45 grados. El ejército comandado por Petronio se internaba en territorio cushita, decidido a vengar el desafío. A cada paso, la arena parecía hundir las sandalias. El aire vibraba con el zumbido de insectos invisibles y los estandartes del águila imperial parecían fundirse con el horizonte. En una colina cercana, un grupo de guerreros nubios observaba. En el centro, una figura cubierta con un velo dorado montaba un camello. Su silueta recordaba a alguien a quien el imperio creía muerta. Los soldados romanos ignoraban que avanzarían hacia un espejismo que se volvería pesadilla. Durante 7 días, las tropas se enfrentaron a ataques fantasma. Se oían cuernos en la noche, pero al amanecer el enemigo parecía disolverse.
Los centuriones comenzaron a sospechar que la jungla ocultaba algo más que enemigos humanos. En los cánticos de los locales, un nombre se repetía como conjuro: Amanirena, la que regresa del fuego. ¿Podía una leyenda conducir ejércitos? ¿Podía la humillación transformarse en arma? Las tácticas nubias se basaban en movilidad e inteligencia local. Sabían que Roma no podía mantener el suministro bajo aquel sol abrasador. En la cuarta jornada, el destacamento romano perdió la mitad de sus bestias de carga. Los pozos habían sido envenenados con hierbas amargas. En el centro del desierto, el general Petronio comprendió que luchaba contra algo más que un ejército. Enfrentaba una idea. La imagen de una reina ultrajada y levantada de nuevo había prendido el corazón de miles. Roma nunca lo admitiría, pero esa guerra no fue por territorio, fue por el derecho a olvidar una vergüenza. Amanirena, quien según fuentes posteriores fue liberada secretamente, había decidido regresar a su pueblo. No había armas suficientes, pero sí dignidad. Su estrategia era simple: hacer que el orgullo romano se devorara a sí mismo. Petronio, impecable estratega, ordenó quemar Meroe. Cuando llegó, la ciudad estaba vacía. Solo halló un trono de piedra cubierto por un manto rojo y sobre él una inscripción: Roma puede tomar nuestras tierras, pero no nuestras reinas. El mensaje viajó de boca en boca desde el desierto hasta las tabernas del Tíber. En la capital, la historia fue censurada. Décadas después, cuando los historiadores imperiales reescribieron la campaña, omitieron el nombre de Amanirena y la guerra fue descrita como una incursión menor. Pero los arqueólogos del siglo XX hallaron evidencias de templos, inscripciones y monedas donde su perfil aparece junto al de Augusto. ¿Era posible que Roma, incapaz de vencerla, eligiera compartir su imagen para convertir la derrota en alianza? Con el paso del tiempo, el silencio oficial se convirtió en homenaje involuntario. El mito de Amanirena sobrevivió siglos, inspirando a generaciones que jamás conocieron su voz. Hoy, mirar su historia es mirar el espejo de un mundo que creyó dominarlo todo, pero temía la resistencia de una sola mujer. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Porque en el corazón de Roma, entre ruinas y mármol, todavía resuena la pregunta que ningún emperador pudo responder: ¿quién fue realmente conquistado? ¿Ellos o ella? El viento seco del desierto golpeaba los cascos romanos como si el propio sol los persiguiera. Bajo ese calor brutal, una columna de legionarios avanzaba pesadamente entre dunas infinitas. Era el año 24 a.C., y Gayo Petronio, gobernador de Egipto, había recibido órdenes directas de Augusto: castigar al reino de Kush por desafiar al imperio, castigarlos y borrar el nombre de su reina de la memoria de Roma. Pero el nombre de Amanirena ya no era un nombre, era un eco, una leyenda que los centinelas susurraban en las noches, temiendo que el viento la pronunciara por ellos. Nadie sabía si seguía viva, pero su sombra caminaba delante de cada legionario. Algunos juraban haber visto a una mujer con los ojos cubiertos con oro, observando desde las colinas. Otros decían que era un fantasma que guiaba las tormentas del Sahara. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. El primer enfrentamiento ocurrió cerca de Kasr Ibrim. Las catapultas romanas lanzaron fuego sobre el poblado, pero las murallas resistieron. Al amanecer, los centuriones descubrieron que el enemigo había desaparecido. En su lugar, sobre una piedra calcinada, alguien había grabado una frase con sangre animal: la que fue humillada ahora observa tus errores. Petronio comprendió que enfrentaba algo distinto. Roma sabía conquistar ejércitos, no fantasmas. Amanirena se había transformado en símbolo, y el símbolo era indestructible. 2 días más tarde, los arqueros cushitas
Atacaron desde los acantilados con tal precisión que los cascos romanos se convirtieron en trampas mortales. La emboscada duró apenas media hora, pero bastó para quebrar la confianza de una legión entera. El desierto, que solía obedecer a Roma, ahora le pertenecía a ella. Petronio ordenó avanzar hacia Napata. Era la capital espiritual del reino. Allí esperaba encontrar a los líderes insurgentes y quizá a la reina misma, pero lo que halló fue un campo silencioso, templos ardiendo, estatuas decapitadas y en el centro una inscripción tallada antes del incendio. Roma no decidió mi final. ¿Podía una sola mujer poner en jaque al hombre más poderoso del mundo? El general dudó por primera vez en toda su carrera. Sabía que el emperador exigía una victoria simbólica y la única forma de obtenerla era exhibir lo que Roma dominaba: cuerpos, no ideas. Ordenó incendiar Napata. Las columnas de humo fueron vistas desde el Nilo. Durante 3 días el cielo se volvió negro. Pero el humo no llevó silencio, sino gritos. Los cushitas retrocedieron hacia Meroe, reorganizando su resistencia. Petronio los persiguió, sin saber que cada paso lo acercaba al corazón de una trampa. Amanirena, según los relatos grabados siglos después, había perdido un ojo durante la invasión inicial, pero nunca su voz. Desde la sombra, dirigía operaciones con estrategia quirúrgica. Mientras los romanos se enredaban en su propia arrogancia, ella movía los hilos del mito. No necesitaba enfrentarse directamente, ahora comandaba con la fe de su pueblo. Los legionarios, hambrientos y extenuados, comenzaron a desertar. Algunos desaparecieron en las tormentas, otros se arrodillaron ante los templos cushitas, pidiendo perdón. Roma creyó que dominaba a todos los dioses, pero el desierto tenía los suyos, y Amanirena los conocía. En el invierno del 23 a.C., Petronio llegó a Meroe. No halló resistencia, solo un trono cubierto de mantos rojos y un estandarte romano atravesado por una lanza. Cuando ordenó remover el lienzo, descubrió algo que lo petrificó: una escultura de mármol que lo representaba a él mismo, arrodillado ante una mujer de mirada severa. Nadie supo quién la esculpió. «Esto es insolencia», dijo el general, pero no lo destruyó, quizá por respeto, quizá por temor. Regresó al norte con el doble de bajas de las que admitió públicamente. Ante Augusto, presentó la campaña como éxito parcial. Aseguró que los cushitas habían sido sometidos y que el reino había aceptado firmar la paz. Sin embargo, en el acuerdo oficial se registró algo sin precedentes. Roma reconocía la soberanía de Meroe y se comprometía a no cruzar el desierto del sur. En los mármoles de Siene aún puede leerse el decreto: Roma y Kush vivirán en amistad perpetua. Ningún otro pueblo del continente africano obtuvo ese trato. ¿Por qué Augusto, el emperador más calculador de su tiempo, decidió honrar a quienes lo habían humillado? La respuesta se susurra en los pasillos que sobrevivieron al fuego. Porque la mujer que había condenado a la vergüenza eterna a un ejército ya no era una enemiga. Era una idea imposible de borrar. Amanirena vivió, según los templos de Meroe, varios años después de la guerra. Gobernó al lado de su hijo, Aquinidad, y mandó acuñar monedas donde su perfil aparecía con un ojo cubierto y una expresión serena. Roma, impotente, reinterpretó su imagen para mostrarla como aliada. Era su forma de admitir una derrota que jamás podía pronunciar. Estamos documentando cada detalle de esta batalla de dignidad. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale like y comparte este episodio. Amanirena murió alrededor del año 10 a.C. Cuando su cuerpo fue llevado a la necrópolis real, los sacerdotes escribieron una frase sencilla: ella obligó a Roma a recordar sus límites. Siglos más tarde, al excavar sus tumbas, los arqueólogos hallaron piezas romanas depositadas con respeto, no como botín, sino como ofrenda. La historia había cerrado su círculo de forma poética.
Aquellos que la esclavizaron terminaron honrándola. La memoria de Amanirena cruzó los siglos. En tiempos oscuros de esclavitud imperial, su nombre resurgió como símbolo de resistencia femenina y orgullo africano. En los murales de Meroe, su imagen aún permanece erguida, armada y sin cadenas. Y mientras los turistas admiran los restos del imperio, que pretendió dominar el mundo, pocos saben que en los límites del desierto, el ejército romano tuvo que admitir su derrota más incómoda, la impuesta por una reina a quien habían intentado desaparecer. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Al final, la historia de Amanirena no trata solo del poder, la guerra o la venganza. Trata del precio de la dignidad, porque incluso en el mundo más brutal que la historia haya conocido, hubo quienes se negaron a inclinar la cabeza, y en ese gesto silencioso, Roma descubrió la frontera que jamás pudo conquistar, la voluntad humana. Roma, año 4 después de Cristo. El amanecer caía sobre el mármol del foro como fuego líquido. Los senadores desfilaban en silencio hacia la curia, ocultos bajo togas que olían a incienso y miedo. En el trono, Augusto, cansado de victorias, observaba su reflejo en un cuenco de agua. Las arrugas de su rostro ya no eran símbolo de sabiduría, eran grietas del tiempo. A su lado, Marco Agripa mantenía silencio. En su escritorio descansaba un informe tardío proveniente de Alejandría. Lo redactó un joven tribuno llamado Lucio Marcellus, el mismo que acompañó a Petronio en la campaña contra Cush. El pergamino comenzaba con una frase insólita. Creí que vencíamos. En realidad, aprendíamos a obedecer el límite. Durante años, Roma evitó mencionar el nombre de Amanirena, pero la frontera sur, donde se alzaban templos cubiertos de arena, continuaba imponiendo respeto. Ningún gobernador se atrevió a cruzarla. Algunos lo llamaban superstición, otros justicia. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Las historias sobre la reina del Ojo Dorado viajaban con los comerciantes del Nilo hacia el Mediterráneo. En los mercados de Masilia y las plazas de Hispania se repetían versiones cada vez más adornadas. Algunos decían que aún vivía, recluida en el sur, que había jurado esperar el colapso del imperio para regresar. Roma, sin saberlo, había exportado su propia humillación en forma de mito. Y los mitos, como las legiones, también conquistan. En el año 19, la poetisa Julia Balbina, sobrina de emperadores, escribió un verso que circuló en secreto entre las mujeres aristocráticas. Ella perdió un ojo y nos devolvió la visión. Augusto mandó destruir las copias, pero ya era tarde. La llama encendida en los márgenes del imperio se había filtrado hasta el corazón del Capitolio. Durante banquetes y ceremonias, algunos gladiadores se disfrazaban de reinas del sur en sátiras teatrales. Lo que empezó como burla terminó siendo símbolo de desafío. Tras los aplausos, la Guardia Imperial retiraba a los actores en silencio. Roma podía soportar la crítica, pero no el espejo. ¿Puede un imperio tan vasto ser derrotado por la memoria de una sola mujer? El emperador Tiberio heredó no solo un trono, sino una sombra, el miedo a las reinas. Desde entonces, toda embajadora extranjera debía ser recibida con guardias dobles y sin público. Nadie debía recordar que hubo un tiempo en que una mujer resistió al águila. En los archivos del Templum Pacis aún se conservan notas de un discurso que nunca fue pronunciado. Estaba firmado por un filósofo estoico anónimo, posiblemente alumno de Atenodoro. Decía: Roma teme a lo que no puede comprender, y nada comprende menos que la dignidad que no compra ni destruye. Los ecos de Amanirena trascendieron la política. Durante la dinastía Flavia, escultores africanos fueron admitidos por primera vez en talleres del Capitolio. Entre ellos, uno firmó en piedra su homenaje,
Un busto sin título femenino, con un solo ojo tallado, mirando hacia el sur. No había inscripción. No la necesitaba. Estamos documentando cada pieza de este rompecabezas que conecta mitos con huellas reales. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, suscríbete y comparte este viaje. Los siglos avanzaron y Roma cayó. Pero su ruina no fue inmediata. Fue un lento derrumbe de fe, de propósito y de memoria. En los monasterios del norte de África, monjes copiaban crónicas sobre la reina ciega que vio más que los emperadores. En Etiopía, sus leyendas se mezclaron con las de reinas bíblicas, transmitidas durante generaciones. 1000 años después, los conquistadores portugueses navegaron el Mar Rojo y oyeron hablar de una diosa con un ojo de oro. Aún desconocían que estaban oyendo el eco de Amanirena. Roma desapareció. Amanirena permaneció. Así funcionan los mitos. El poder tiene límites, la memoria no. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar, porque hay victorias que matan y derrotas que fundan civilizaciones. Y entre todas las ruinas de Roma, solo una reina, sin ejército, sin imperio, sin armadura, logró lo imposible, que el conquistador recordara su derrota con respeto. Entre el polvo de las tumbas y el viento del desierto, aún resuena la pregunta que el mármol no puede responder. ¿Fue Roma quien la venció o fue ella quien enseñó a Roma su mortalidad? El viento del desierto no olvida. Lleva consigo partículas de historias, fragmentos de tumbas, susurros de guerras que ya no figuran en ningún mapa. En las dunas de Nubia, donde el sol cae como espada ardiente, se alzan las ruinas de Meroe, envueltas en una luz rojiza al atardecer. Los arqueólogos modernos las llaman las pirámides de silencio, pero los habitantes locales todavía las nombran con otro término más antiguo, las casas de los ojos que miran al norte. Dicen que cada una de esas estructuras apunta hacia Roma. Mientras los drones sobrevuelan la arena y las cámaras documentan sus restos, algo en esa imagen parece recordarnos una deuda. No son solo piedras antiguas, son testigos. Testigos del momento exacto en que una civilización fue obligada a ver el límite de su orgullo. En el interior de la pirámide atribuida a Amanirena, una inscripción casi borrada reza: «El poder que destruye la dignidad se derrumba sobre sí mismo». Esa frase, tallada hace más de 2000 años, resume la paradoja que ni los filósofos del Senado pudieron resolver. Roma edificó su grandeza sobre la conquista y descubrió, demasiado tarde, que la gloria sin respeto se convierte en ruina. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Cuando cae la noche sobre las ruinas, el aire cambia. Los viajeros que acampan cerca aseguran oír pasos en la arena y, a veces, una voz susurrante en una lengua perdida. Algunos la atribuyen al viento, otros al espíritu de la reina, porque la memoria, incluso enterrada, habla. Al noreste, en Roma, bajo los subterráneos del Coliseo, se encontró siglos después un relieve minúsculo, apenas unos centímetros de mármol, con una figura femenina de un solo ojo y una lanza rota. No estaba en ningún registro oficial, ningún catálogo imperial la menciona. Alguien, quizás un esclavo o un escultor arrepentido, la dejó allí como confesión silenciosa de lo que el imperio jamás quiso decir, que hubo una mujer que lo hizo arrodillarse. La historia no se mide por los monumentos que sobreviven, sino por los silencios que permanecen. ¿Y si el verdadero triunfo no fue político, sino humano? ¿Y si la victoria de Amanirena consistió precisamente en desaparecer, para que su sombra educara a generaciones sobre lo que significa resistir sin dioses ni ejércitos? En las escuelas romanas posteriores, los maestros evitaban mencionar a Kush. Decían que era un territorio sin interés.
Pero entre las murallas de las provincias africanas, las niñas contaban otra versión, que hubo una reina que perdió un ojo para que todas pudieran mirar de frente al poder. Estamos documentando cada una de estas huellas invisibles que desafían la historia oficial. Si valoras este nivel de profundidad y reconstrucción, dale like y comparte este archivo con más buscadores de verdad. Amanirena ya no necesitó templos, se convirtió en símbolo. Su mito viajó con la arena, cruzó los siglos, inspiró a profetas, artistas, poetas y reinas futuras. En cada época, donde una mujer se levantó ante la injusticia, su eco resonó, aunque nadie pronunciara su nombre. Hoy, mientras observas este documental, formas parte de ese eco, porque el propósito de recordar no es solo conocer el pasado, sino elegir qué futuro queremos repetir. 2000 después, los imperios cambiaron de nombre, las fronteras se redibujaron y la guerra adoptó otros rostros. Pero en cada rincón donde el poder intenta someter la dignidad, vuelve a sonar el mismo murmullo de la arena. Yo no me inclinaré. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración y seguir desenterrando historias que la historia prefirió callar, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otro capítulo oculto del pasado te gustaría que revelemos. Porque no hay ruina lo bastante profunda, ni imperio lo bastante grande, como para enterrar la verdad simple que Amanirena enseñó sin pronunciar palabra. Que la libertad no se conquista con espadas, sino con la dignidad de no olvidar. El sol desciende detrás de las dunas, tiñendo el horizonte de cobre. La cámara se eleva lentamente sobre las pirámides de Meroe, que proyectan sombras alargadas sobre la arena. En ese instante, cada sombra parece una cicatriz sobre la tierra, memoria visible de un pasado que rehúsa morir. El narrador susurra: Roma construyó monumentos de mármol, Amanirena, monumentos de silencio. Una toma aérea recorre el Nilo serpenteante, reflejando los últimos destellos de luz. Las aguas, tan antiguas como las cicatrices del mundo, continúan su viaje sin interrupción, testigo mudo de imperios que nacen y se disuelven con la misma indiferencia cósmica. En los muros del Foro Romano, ya desgastados por el tiempo, aún se perciben huecos donde alguna vez hubo placas con nombres gloriosos. Hoy solo quedan vacíos. Esos huecos son más elocuentes que cualquier inscripción. Allí donde la historia quiso borrar, la verdad encontró refugio. Una voz grave rompe el silencio. Las conquistas se olvidan, la dignidad... No, el plano cambia. Ahora estamos dentro de un museo moderno. Dos turistas observan una pequeña escultura fragmentada, etiquetada como figura femenina. Procedencia incierta, siglo I a.C. Nadie sospecha que esa mirada rota podría ser la suya. Y si cada imperio, al final, se ve obligado a enfrentarse al espejo de quienes intentó someter, el documentalista se detiene. El viento resuena. La arena se mueve con lentitud ritual sobre la superficie de una estatua sin rostro. El narrador continúa, más suave. Roma creía que destruir era gobernar. Amanirena le enseñó que gobernar es recordar. Una pausa, un corte visual. Amanirena de pie, reimaginada, inmóvil bajo el sol, como si el tiempo la hubiera convertido en estatua viva. Su ojo dorado brilla, no con ira, sino con comprensión. El viento levanta su manto. El sonido de los tambores nubios del inicio vuelve, esta vez muy tenue, lejano, casi onírico. Los créditos podrían empezar aquí, pero la voz conserva una última frase. Porque mientras exista una sola historia negada, el desierto seguirá hablando. El plano final se funde a negro. Solo se escucha el sonido del viento arrastrando polvo, y un eco casi imperceptible que susurra su nombre. Amanirena. Si te apasionó caminar con nosotros por esta historia que desafía imperios, suscríbete y activa la campana. En este canal, recordamos a los que el poder intentó olvidar. El sol desciende detrás de las dunas, tiñendo el horizonte de cobre. La cámara se eleva lentamente sobre las pirámides de Meroe.
que proyectan sombras alargadas sobre la arena. En ese instante, cada sombra parece una cicatriz sobre la tierra, memoria visible de un pasado que rehúsa morir. El narrador susurra: Roma construyó monumentos de mármol, Amanirena, monumentos de silencio. Una toma aérea recorre el Nilo serpenteante, reflejando los últimos destellos de luz. Las aguas, tan antiguas como las cicatrices del mundo, continúan su viaje sin interrupción, testigo mudo de imperios que nacen y se disuelven con la misma indiferencia cósmica. En los muros del Foro Romano, ya desgastados por el tiempo, aún se perciben huecos donde alguna vez hubo placas con nombres gloriosos. Hoy solo quedan vacíos. Esos huecos son más elocuentes que cualquier inscripción. Allí donde la historia quiso borrar, la verdad encontró refugio. Una voz grave rompe el silencio. Las conquistas se olvidan, la dignidad no. El plano cambia. Ahora estamos dentro de un museo moderno. Dos turistas observan una pequeña escultura fragmentada, etiquetada como figura femenina, procedencia incierta, siglo I a.C. Nadie sospecha que esa mirada rota podría ser la suya. Y si cada imperio al final se ve obligado a enfrentarse al espejo de quienes intentó someter, el documentalista se detiene. El viento resuena. La arena se mueve con lentitud ritual sobre la superficie de una estatua sin rostro. El narrador continúa, más suave. Roma creía que destruir era gobernar. Amanirena le enseñó que gobernar es recordar. Una pausa, un corte visual. Amanirena de pie, reimaginada, inmóvil bajo el sol, como si el tiempo la hubiera convertido en estatua viva. Su ojo dorado brilla no con ira, sino con comprensión. El viento levanta su manto. El sonido de los tambores nubios del inicio vuelve, esta vez muy tenue, lejano, casi onírico. Los créditos podrían empezar aquí, pero la voz conserva una última frase, porque mientras exista una sola historia negada, el desierto seguirá hablando. El plano final se funde a negro. Solo se escucha el sonido del viento arrastrando polvo y un eco casi imperceptible que susurra su nombre, Amanirena. Si te apasionó caminar con nosotros por esta historia que desafía imperios, suscríbete y activa la campana. En este canal recordamos a los que el poder intentó olvidar.